Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Autobiografías Lectoras, que hace parte del sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira LIGPE. Mi nombre es Andrés Jiménez, seré su anfitrión durante toda esta serie de episodios del podcast y estoy muy contento el día de hoy porque tengo como invitado a un gran amigo que es Freddy González. Freddy, bienvenido. Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Freddy, cuéntanos desde dónde te conectas hoy. Bueno, me estoy conectando desde Gijón, que es una ciudad pequeña, bueno, relativamente pequeña que queda al norte de España, en Asturias. Súper, Freddy, ¿no? Desde acá, desde este lado, estamos a muchos kilómetros. Yo estoy hoy en el lago Atitlán, en Guatemala, así que qué bonito conectar estos dos territorios. Quisiera contarle a la gente un poquito de quién eres. Voy a leerles la presentación que tú nos enviaste para el seminario este año, que dice: Soy un espía. Mis pasaportes siempre son vistos con sospecha desde las fronteras. Escritor, investigador, profesor, editor, gestor, librero, todo se revuelve en una idea poco definitoria de quién soy. Es que no es fácil definirse, por eso levanto sospecha. Además, siempre viajo con la maleta llena de libros y el celular repleto de series y videojuegos, puro material inflamable. A veces, en los espacios de formación como la universidad, dicen que soy un dialogante que publica libros, pero la verdad es que soy un mediador. Hago muchos clubes de lectura con adolescentes. Juntos, desde hace muchos años, nació un proyecto que se llama Pez Linterna. Y es que, contrario a lo que se piensa, es la frontera adolescente la que me brinda un espacio de confianza y seguridad. Quizá por eso leemos. Bueno, Freddy, esa es una pequeña introducción, pero no sé si quieras añadir algo más como para que la gente sepa un poco más de ti. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? ¿Sabes que me gusta mucho la imagen del espía últimamente? Me gusta mucho la imagen del misterio. Pero no, a ver, trabajo directamente con mediación con adolescentes, no solo de lectura, sino de contenidos audiovisuales también y de contenidos lúdicos. Últimamente he estado experimentando por allí. Y me gusta mucho el trabajo directo con ellos, porque creo que reformula mucho siempre mis líneas de investigación, incluso mi manera de leer los libros y de leer el mundo. Además que van cambiando, ¿no? Las generaciones, a mí usar últimamente la palabra generación también me aturde mucho porque creo que solemos englobar una sola mirada de los jóvenes cuando hablamos de una generación, cuando los jóvenes son tan diversos, son sujetos tan diversos como otros, ¿no? Pero sí es verdad que hay cambios temporales que afectan mucho a la representación de estos jóvenes. Entonces, claro, también vivir eso, llevar años viendo cómo esos cambios te obligan también a ti como a actualizarte en muchas cosas, es un reto constante porque se va transformando tu mirada lectora. Oye, Freddy, se me ocurre preguntarte porque mencionabas y te identificaste mucho con este concepto del espía y luego me empezaste a hablar de las juventudes y creo que eres fundamentalmente un espía en ese mundo de los jóvenes, de los adolescentes y quisiera preguntarte qué significa ese trabajo, qué es ser un espía en ese mundo. Eh, Tú sabes que se siente como espía desde los adultos que me ven, pero para Ujú. ellos no hay esa sensación de espía, porque si existiera esa sensación de espía sería horrible. Es decir, no conseguiría hacer como el complot que solemos hacer siempre que estamos juntos. Eh, a ver, para mí es un trabajo de confianza con ellos. Mientras yo soy una espía de mirar hacia el adulto, que es por eso es que me gusta mucho cuando hablo con otros profesionales del área, con amigos, con personas allegadas y digo esto del espía, es por la mirada del adulto hacia mi trabajo, ¿no? Pero de mí hacia los adolescentes, hacia los jóvenes en general, más bien me gusta brindarles un espacio de confianza, ¿no? Que ellos se sientan seguros y un lugar de intercambio de ideas en donde podamos dialogar. De hecho, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, el tema de las redes sociales cuando quiero contar algo que me pasa en un club o que me comenta alguno de ellos, precisamente para que ellos no sientan que yo soy un espía, no me gusta compartir públicamente esas cosas que estoy registrando, que ya sí llevo un diario y apunto todas las cosas que ellos van diciendo y las Claro. ocurrencias.
¿sabes? Como que lo articulo hacia otro lado, pero me cuesta mucho esto de salir corriendo y decir en Twitter como, hoy me pasó esto con fulanito, ¿sabes? Como querer compartirlo, porque siento que estoy traicionando el espacio de ellos. Que al final ellos no lo sientan así, ¿no? Pero no me gusta que ellos sí tengan esa mirada del espía. Por eso me gusta más jugar hacia el adulto. Ya luego con ellos, otra cosa, más desde la confianza. Me encanta que cuentes esto, Freddy, porque es un poco como la dicotomía que se mueve, ¿no? De un lado te pueden ver como espía, pero del otro lado lo que realmente eres es un conjurado, ¿no? Tú hablabas del complot y de una me vino esa imagen del conjurado, del que entra en un espacio de complicidad, de confianza, de comunidad, y me parece muy lindo ese lado de tu trabajo y muy poderoso además desde lo que tú cultivas, que es el arte de la conversación. En este podcast en particular, nosotros partimos de la idea de que contar la historia de nuestras lecturas es contar un poco la historia de nuestra vida. Así que esa vida de conjurado vamos a intentar recrearla a través de lecturas, Freddy. Y yo quisiera preguntarte, para empezar por ese camino, si recuerdas en tu infancia, en tu adolescencia, alguien, alguna persona o algún grupo de personas en el que hayas podido sentir esto que tú ofreces hoy en día, que es ese espacio de conjura, de confianza, o si justamente tu deseo de trabajar de esta manera viene de no haber tenido quizás ese espacio cuando eras más joven. Fíjate que es muy curioso porque en casa, por ejemplo, no se leía. Mis padres eran Ujú, migrantes, migrantes portugueses además, que emigraron a Venezuela ujú. y muy jóvenes. Entonces, claro, tenían primero un portuñol, un lenguaje inventado, muy complicado, y luego no eran como muy cercanos a la lectura. De hecho, yo recuerdo que el único libro que había en la casa era un libro sobre la batalla de Ayacucho, Ujú. una enciclopedia que no sabemos misteriosamente por qué mi padre la tenía allí guardada, Sí, pero es como sí. el primer acercamiento raro que había. Y mi verdadero primer momento de acercarme como al libro, como que a la lectura más que al libro, fue casualmente en una biblioteca, en un espacio de jóvenes, ¿no? Cuando yo era muy jovencito, había una biblioteca muy pequeñita en el municipio de Chacao, donde yo vivía, en Claro. Venezuela, donde vive mis padres, donde vive mi madre actualmente. Y allí había una biblioteca muy chiquitita al lado de un parque que ya no existe, ahora hay un mercado en esa zona. Y esa biblioteca era un lugar de encuentro, porque bueno, además era biblioteca parque, y entonces era un lugar de encuentro para nosotros, ¿no? Nosotros nos reuníamos en el parque y luego íbamos hacia la biblioteca. Entonces, la bibliotecaria de aquel entonces tenía una capacidad como muy de estimularnos a nosotros, a provocar, eh, a que nos lleváramos libros siempre, constantemente. Estábamos siempre rodeados de libros que nos llevábamos de la biblioteca y hacíamos incluso competencias ¿sabes? El mejor lector, el que lee más, ¿no? Y entonces era un papel bond gigante con una foto nuestra tamaño carnet pegada en el papel bond. Y claro, es eso, es muy curioso porque a mí no me gusta mucho esta mirada a veces de los que trabajamos con la lectura de romantizar el espacio bibliotecario como el primer lugar fundacional, pero es verdad que para muchos de nosotros fue el primer lugar fundacional. Entonces, en mi caso fue eso, fue la biblioteca directamente, la bibliotecaria diría yo. Freddy, y allí de ese primer espacio, ¿recuerdas qué leías, como qué lecturas te marcaron de esa época? O si no tienes como libros en particular presentes, qué géneros, qué clase de lecturas te marcaron en ese momento? Mira, habían tres libros en particular. Bueno, había como un tipo de libro que era el de Elige tu aventura, Sí, que a sí, mí los me recuerdo, súper fascinaba. buenos. Que a mí me fascinaba. Además que yo debo confesar que yo era muy telenovelero, es decir, yo veía telenovelas. yo- y siempre lo resalto porque yo creo que parte de mi formación en cuanto a narrativas tiene que ver con la telenovela, ¿eh? Porque las veía con mi padre además. O sea, nos Sí, sí. sentábamos en familia a ver telenovelas, no me las prohibía. Ujú. Y bueno, entonces, Elige tu aventura tiene mucho de telenovela también, ¿no? Todo puede ir cambiando según el rating. Entonces,
Sí, según la yo no edición. sé si a ti te tocaron los mismos libros que yo tuve, que también eran de Busca tu aventura, que eran unos libros, yo recuerdo, de carátula blanca, con unas ilustraciones en blanco y negro, eran los mismos. Sí, sí, eran esos mismos. Eran esos mismos. Además, siempre había como un momento en donde el pobre personaje quedaba como al borde de algo a punto de caer y morir, Sí, ¿sabes? sí. Bueno, esos los recuerdo mucho. Luego, tengo un especial cariño hacia el Cascanueces de Hoffman, Ujú. porque, y no me preguntes las razones, pero sí recuerdo la edición ilustrada que yo leí del Cascanueces y lo mucho que me gustó ese libro, tanto que en la universidad, que estudié luego letras, mi tesis fue de Hoffman, fue de la obra de Hoffman, y enfocado en el Cascanueces. Entonces, una tesis un poco ahí, ¿no? Pero digamos que mi interés por Hoffman estuvo siempre presente y por el Cascanueces. De hecho, me gusta mucho el ballet del Cascanueces, Sí. me gusta mucho la obra de Hoffman y creo que tiene que ver por ese lado. Y el tercer libro es un libro, el primer libro que llegó a casa que me lo regaló mi hermano cuando vio que de verdad tenía interés en leer, que me regaló La historia interminable. Fue el primer libro que entró a casa. Wow, qué gran libro, muy, muy poderoso Y ese regalo de la historia interminable, ¿ah? además fue un regalo muy honesto, fue como, toma, tienes este dinero, ve a la librería y compra todo el libro. Lo elegí yo sin saber de qué iba ni nada. Me gustaba mucho como los dos colores y la portada, que era como extraña, y estas letras que yo no sé si esa edición, bueno, es casi la misma edición que Alfaguara, editado por años, que Sí. las letras están súper coloridas de los primeros, del inicio de los capítulos. Es una edición muy hermosa y esta historia que me cuentas me parece muy, muy hermosa, me trae muchos recuerdos porque hay una parte de nosotros como lectores que es la intuición que nos lleva a lugares donde realmente no teníamos, no hubiéramos tenido ni idea de cómo llegar, o sea, cómo elige uno esos primeros libros, qué lo llama. Me acordé cuando estabas hablando, uno lee muchas cosas, ¿no? Y hablabas de telenovelas, ahorita ya voy a volver a eso, pero me acordé de la primera vez que yo fui a comprar, era la época para la gente, o sea, si nos está escuchando gente joven, antes uno iba a una tienda donde vendían discos y compraba música. Entonces, la primera vez que yo me quise comprar un disco, fui a la tienda de discos que quedaba a la vuelta de mi casa, pero yo realmente no tenía idea. Y había unos audífonos gigantes, no se los podía poner, y entonces yo empecé a escuchar un disco tras otro, un disco tras otro, hasta que me encontré con una banda súper desconocida para mí que se llama Queen. Y fue Wow, el primer disco que me compré y me marcó para toda la vida. O sea, hizo de mí digamos, conformó mi gusto musical. Entonces también muy poderosa esa manera en que tu intuición te guía hasta la historia interminable, que es justamente una conversación con los libros, ¿no? qué bonito eso, porque estás diciendo lo de Queen y digo, o sea, wow que llegaras allí, ¿no? Yo creo que yo era muy melómano, volvemos, y no a la telenovela, pero sí vuelvo a mi madre que escuchaba el secreto disco de, bueno, no sé si los conoces, Rubí Pérez, que es un merenguero famoso, o bueno, Ana Gabriel, Karina, Sí, sí. como Rocío Dúrcal, como estos personajes. Entonces, claro, yo los escuchaba escondida también con mi madre, entonces era muy divertido porque si hay una formación melómana allí. O sea, no llegué, yo no hubiera llegado a Queen tan fácil como tú, seguramente. Ay, ay, Freddy, pero bueno, quisiera que diéramos un pasito atrás porque me interesó mucho el tema de las telenovelas, que es también una narrativa. Yo comparto contigo esa historia de ver telenovelas con mi familia. Recuerdo que una de las primeras que vi justo se llamaba San Telmo, que era una producción en la que un gran actor colombiano hacía de sacerdote. ¿Tú recuerdas esas novelas también, o esas telenovelas que marcaron como ese periodo de tu vida? Pero claro, Andrés, porque es que además yo trabajé escribiendo telenovelas. Yo cumplí mi sueño Ah. infantil de no solo verlas, sino que llegué a escribir telenovelas por varios años en Venezuela. Bueno, y en varias partes. Pero sí, esa es una parte misteriosa de mí. Pero sí, las recuerdo.
Recuerdo, mira, recuerdo personajes, recuerdo escenas, vivir escenas de telenovelas que había grabado en VHS para luego transcribirlas. O sea, me gustaba Sí, mucho, ¿eh? Y en casa veíamos mucha telenovela de Brasil. Yo me ajá, formé con Tieta, que bueno, que además eran estas adaptaciones también como de las grandes obras literarias de Brasil, ¿no? Como Tieta de Jorge Amado, que es una de las que más recuerdo además. Eh, bueno, vimos Tieta, vimos Pantanal, vimos Roque Santeiro, uff, sí. o sea, te las puedo nombrar todas porque de verdad siempre las tengo muy frescas. Ve, y cuéntame un poquito de esa historia de cómo terminas tú escribiendo telenovelas, porque también es ese viaje de lector a creador y me interesa muchísimo. Fíjate que realmente esa era mi pasión inicial, ¿eh? La literatura infantil y juvenil y el trabajo con jóvenes vino después, vino en el intermedio, pero mi primer acercamiento con el oficio creativo fue haciendo telenovelas. Era mi sueño, además, me gustaba mucho ver telenovelas y creo que había un espacio seguro para mí también que se generaba con mi familia de ver las novelas, de comentar las novelas, de hablar alrededor de esos personajes, de esas historias. Historias que eran quizás incluso más complejas en algún momento. Y siempre soñé, y de hecho de niño escribía telenovelas escondidas. Entonces, hay varios cuadernos míos que ahora me dan mucha vergüenza, pero están en casa de mi madre, porque además yo los adornaba y se llamaban ese símbolo de amor. Eh, y empecé a escribir. Esta historia es muy bonita y no la cuento nunca. Yo empecé a escribir telenovelas en clase. Entonces escribía cuadernos y cuadernos y cuadernos con historias alternativas, en donde tenían seudónimos, obviamente. Sí, Y sí, todos mis compañeros de clase, todos leían la novela que yo había escrito. ajá. Entonces había como una cosa como, o sea, yo escribía, ellos leían, me interpretaban quién era cada quien, luego comentábamos, algunos se molestaba probablemente, y yo siempre me mataba al inicio, además era así como, así, Sí, sí. y luego me estaba estudiando en la universidad, estaba empezando la universidad y se abrieron unas pasantías en un canal de televisión, en Ujú. RCTV, y empecé, o sea, inicié prácticas allí y luego quedé fijo y trabajé casi 10 años en ese canal. Luego, y luego fui cambiando, trabajé con MTV para una novela juvenil que se llamaba Niñas Mal, tuvo mucho éxito en Latinoamérica. Y bueno, allí, o sea, he ido explorando. No, no he dejado totalmente, no he cerrado totalmente esa puerta. De hecho, el año pasado estuve colaborando con un grupo de chicos colombianos, por cierto, Sí, sí. que, que tienen una productora que se llama La Casa del Árbol, que también estaban haciendo una serie y bueno, yo los colaboré. Y, o sea, esa puerta nunca se ha terminado de cerrar, digamos. Pero no es como tengo muchos años que no escribo, pues, y también ha cambiado muchísimo ese mercado. Pero mira qué poderoso, Freddy, porque a veces se pelea mucho como con estos temas, por ejemplo, hoy en día con el cómic o con las series de Netflix o de las plataformas de streaming, se pelea mucho como con esto de, es que los jóvenes ya no leen o es que los niños ya no leen, pero es que hay muchas maneras de escuchar historias, de contarlas y de como que se encienda en el interior de uno esa llama de narrar, de contar, de escribir. Entonces me parece muy, muy poderosa esta historia que tú cuentas de cómo las mismas telenovelas que tú veías con tu familia te llevan luego a convertirte en escritor, en guionista. Me parece muy poderoso. Quisiera preguntarte, como para que sigamos con la conversación acerca de las lecturas, después de ese momento de la biblioteca y del papel bond con tu foto
y como de ese alimento de lecturas que me imagino que venía no solo de la bibliotecaria, sino también de las personas que habían allí, de los otros jóvenes. Después de ese momento Sí, claro. mencionaste la universidad. En la Ujú. universidad, ¿recuerdas si qué lecturas, qué libros, qué mediaciones marcaron ese momento de tu vida que suele ser muy definitorio? Uy, es que además nosotros en la universidad leíamos como unos degenerados, porque claro, como estamos estudiando letras, leíamos muchísimo. Pero sí recuerdo que hay profesores que te hacen el camino mucho más fácil y enriquecedor. Eh, Había un profesor en particular, bueno, había varios, ¿no? Sería injusto decir que en la carrera no hubo varios profesores que alentaron o nos acompañaron con la lectura, pero había uno en particular que se llamaba José Manuel Peláez, Ujú, y me gusta nombrarlo porque a los profesores pocos se les nombra con nombre y apellido. ujú. Y o sea, sus clases eran increíbles. Él nos llegó a dar muchas materias, pero una de las que más recuerdo es teatro, y él nos enseñó a leer teatro, Ah, qué que, hermoso. que sí, que en poco se lee teatro, y por ejemplo, a mí, Quien le teme a Virginia Woolf, me parece una de las obras de teatro que yo más adoro, o sea, uno de los libros que más me gusta por sus personajes y por la fuerza de sus personajes. Eh, Tom Jones también, que es bueno, que es una Ujú. novela enorme y que la gente le teme porque tiene como 600 páginas y la verdad la disfrutamos muchísimo. O sea, había como una manera de cómo él contaba la historia luego, Sí, o sea, sí. de cómo nos llevaba a analizar esa historia, de analizar esa narrativa, de analizar el porqué de ese libro en ese momento histórico y por qué se mantenía. O sea, había una razón del porqué de la esencia de ese libro que era increíble. Pero hay un libro, si soy honesto, en la universidad que a mí también me marcó mucho. Dios mío, soy un clásico andante. Andrés, cuando escuches cuál es, me vas a decir, ¿qué? Y no nos los dio él. Fue en el primer año de la carrera y lo amé, y lo volví a leer luego y lo volví a amar. Madame Bovary de Flaubert. ¿Cómo me Oh. encantaba Madame Bovary? O sea, pero claro, creo que ahí hay un tono también un poco telenovelesco en la historia de Madame Bovary que quizás me enganchaba. Pero me gustaba mucho cómo se narraba la historia de Emma Bovary y cómo, o sea, no solo su historia como tal, y el personaje que me parece interesantísimo, sino cómo desde la palabra Flaubert construía las imágenes que alteraban ese universo inventado de Emma Bovary. Entonces, claro, tengo frases que recuerdo, sus aspiraciones eran muy grandes no, sus aspiraciones, sí, sus aspiraciones eran muy grandes y los techos no eran muy altos. Hay como sus satisfacciones imaginarias, que era otro de las palabras, de las formas en las que Flaubert nombraba las necesidades de Emma Bovary. Entonces, claro, hay algo allí con Madame Bovary que todavía me gusta mucho. Y eso que a mi alrededor todos la odiaban, pero a mí me gustaba mucho. No, y sigue, ahí, digamos que yo como también como lector de lo que tú me estás hablando, veo emerger un patrón, ¿no? Estamos hablando de La historia interminable, estamos hablando de Madame Bovary, que son libros acerca de la lectura, ¿no? Sí. Y muy poderoso porque, como tú dices, mucha gente le tiene miedo a Flaubert, ¿no? Es un escritor exquisito, complejo, que no siempre es fácil de leer, pero una de las cosas que más me asombra de Madame Bovary es que cada vez que lo lees, le sacas otra capita, o sea, le encuentras otra capa de significado, otra capa de sentido. Yo me acuerdo mucho que cuando a mí me lo presentaron en la universidad, la profesora o el profesor, no recuerdo ya quién me lo presentó, nos decía, una parte de este libro, ustedes no la van a entender hasta que cumplan 40 años, y fijo. Y tú sabes que cuando llegué a los 40, que acabo de llegar a los 40, o sea, juré, así casi que sobre piedra, que yo no iba a volver a leer Mambo Bovary porque había cosas que quizás yo no quería entender a esta edad. Ay, Dios, Freddy, sí, total. No, y tan apasionante que es Flaubert, porque de nuevo, uno piensa en Flaubert y piensa en Madame Bovary, pero
de los libros que a mí más me gustan es Las Tentaciones de San Antonio. También me encanta Buar y Wow. Pecuché. O sea, yo coincido contigo. Aquí encontramos una pasión compartida por Flaubert, porque lo que hay allí es muy profundo en muchos sentidos, pero sobre todo en el que tú dices que es la riqueza de recursos narrativos, que es algo que por supuesto para el universo del guión, de la telenovela, a ti te tiene que haber encantado, me imagino. Sí, sí, pero fíjate que yo creo que es lo que más bien lo aleja del guión, porque como es tan Ujú, en el guión, tú tienes que ser más básico probablemente a la hora de comunicar. O sea, hay que encontrar la forma de hacerlo rico, pero ujú. mucho más sencillo. Y Flaubert no tenía de esa sencillez, más bien, él era bastante pretencioso en su lenguaje y me gustaba que lo fuera, ¿no? O sea, ese es el sitio de enunciar esta vida, porque es que además, claro, la vida de ella era muy mundana en el fondo. Entonces, claro, que él la adornara tanto como la adornaba ella, Ujú. esta mentira en la que estaba viviendo, bueno, esta ficción en la que estaba viviendo, me gustaba porque era como, bueno, el narrador le está dando además a Emma, o sea, es como si la estuviera apoyando, ¿no? Es como, vale, vamos a vivir juntos todos esta ficción. Eso me gustaba. ¿No? Y muy poderoso porque Ojo, ahora y que, dime, dime. no, no, perdón. Y que con quien le teme a Virginia Woolf pasaba un poco lo mismo. Es un personaje que se inventó una vida. Entonces, más bien me cuestiono yo ahora qué cosas estaré yo pensando sobre la vida. Como te digo, hay un patrón. Hay un patrón, además, porque ahorita te definiste como espía y justamente los espías se inventan muchas vidas, ¿no, Freddy? Dios mío, Andrés, acabamos de abrir una caja de Pandora. No, mira, me trae tantos recuerdos. Me gusta mucho hacer este podcast porque cada episodio que voy grabando me trae una enormidad de cosas de mi pasado. Y ahorita que mencionabas a tus profesores, me acordé mucho. De nuevo, yo vengo de una ciudad que se llama Pereira, por eso el seminario es Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, donde estudié en un colegio excelente, donde aprendí muchísimas cosas, pero donde la educación literaria, digamos, no era muy profunda, ¿cierto? Y Mm. aún así yo decidí irme a estudiar literatura. Y cuando llego a Bogotá a estudiar literatura, una de las primeras clases que tengo es con la profesora Piedad Bonet, la gran poeta colombiana, Wow. y era una clase sobre cuento norteamericano y el primer cuento que leemos es un cuento de Truman Capote y empieza Piedad a hablar de los detalles de este cuento, de los símbolos. Me acuerdo mucho que había un cuento, no recuerdo su título, que empezaba hablando de los copos de nieve, de la escarcha y ella empieza a hablar como ese detalle no está ahí por casualidad, sino que te está hablando del estado de ánimo de los personajes y como construyendo una atmósfera. Y yo me digo a mí mismo, ay, Dios mío, yo no sé leer. Yo no sé leer. ¿Yo qué hago acá? Esta gente lee un montón de cosas que yo no tengo idea, pero fue el descubrimiento de un universo en la literatura que no estaba antes ahí para mí. Entonces, qué poderoso que haya profesores y profesoras y me parece un gran momento para hacer ese reconocimiento que te abren esas puertas, ¿no, Freddy? Te iba a preguntar, Andrés, ahora que me da curiosidad, ¿en qué momento te diste cuenta? Te voy a voltear, o te voy a hacer una pregunta yo. O sea, ¿en qué momento te diste cuenta tú estudiando en el colegio que querías estudiar literatura? Es decir, ¿qué pasó? No, bueno, no hay momento específico, pero ¿qué pasó allí que tú dijiste, wow, quiero esto? ¿Lo recuerdas? Pues mira, Freddy, esa es una historia, digamos, larga, porque yo creo que más que ver con el colegio, tiene que ver con mi papá y con mi mamá. Mi Ok. mamá, mi mamá era una gran lectora y mi papá también, y la casa estaba llena de libros y yo creo que a mí nunca me negaron un libro, o sea, la cantidad de libros que a mí me regalaron cuando era pequeño fue impresionante. Mi papá cada que se iba de viaje, él siempre volvía con su maleta cargada de libros para mí. Y yo creo que ahí fue donde nació esa pasión. Mira que ahorita que abrí el Lispel el sábado pasado, iba a leer este poema, pero lo voy a leer ahorita que tú me das la opción, que es un Vale. poema de Raúl Gómez Hattin que se llama Desencuentros. Y dice, y esta es la respuesta a la pregunta. Se llama Desencuentros y dice, ah, desdichados padres, cuánto desengaño trajo a su noble vejez el hijo menor, el más inteligente.
En vez de abogado respetable, marihuano conocido. En vez del esposo amante, un solterón precavido. En vez de hijos, unos menesterosos poemas. Qué pecado tremendo está purgando ese honrado par de viejos, innombrable. Lo cierto es que el padre le habló en su niñez de libertad, de que Honoré de Balzac era un hombre notable, de la canción de la vida profunda, sin darse cuenta de lo que estaba cometiendo. Wow. Wow. Ok. Me responde. Así es, Freddy, pero bueno, no te voy a volver a voltear la torta porque si no me vas a empezar a entrevistar tu amiga, porque tú eres muy bueno para eso. Así que, Freddy, vamos Dime. a, vamos a dar un salto así narrativo importante y te voy a preguntar en este momento en el que estamos hablando, ¿qué lecturas te acompañan? ¿Qué lecturas me acompañan? Fíjate que ando leyendo mucho eh, autores portugueses. Sí. Eh, acabo de leer el libro de Gorrioncita, eh, que es un libro, es que no me acuerdo el nombre de la autora. A ver, ya, espérame un segundo. Esto es rápido. Joana Estrella se llama ella, perdón. Mm, Joana Estrella. Yo a ella la conocí porque ella era la ilustradora de un libro que escribió Ana Pessoa, que es una autora portuguesa que me gusta ujú, mucho, que yo creo que ha sido uno de mis grandes descubrimientos de los últimos años y la nombro constantemente, porque la leo mucho, o sea, me obsesioné con la obra de Ana Pessoa. Yo empecé con un libro que se llama Mary John y a partir de allí empecé a buscar varios de los libros que ella ha publicado hasta ahora, como para hacer una búsqueda y entender el universo de ella como autora. Entonces llegué a un libro que se llama Aquí es un buen lugar, que es una especie de diario que ella construye junto a Joana Estrella. Y resulta que Joana Estrella publicó un libro que recién acaban de publicar en español. Y entonces ujú. apenas me enteré que estaba. Es el último libro que me leí. Me lo leí hace 2 días, de hecho. Me gustó muchísimo. Me parece que los autores portugueses de libros para jóvenes están haciendo cosas muy importantes. Y luego tengo, y que viene, y que te lo voy a juntar con una anécdota interesante, tengo sobre la mesa El quinto jinete de Verónica Murguía. Oh, pero, o sea, no sabes, Freddy, porque te iba a decir a continuación que, o sea, estamos súper conectados así telepáticamente, porque te iba a decir que hay un paquete que está perdido en DHL en este momento que estoy intentando recuperar, y es el quinto jinete de Verónica Murguía que me lo mandó ella de México. Bueno, fíjate tú, y esto te lo voy a unir con una anécdota porque me acabas de dar un salto muy grande en el tiempo y yo quiero nombrar a dos personas que han sido importantes para mí. Una es Verónica Murguía, porque haciendo la Oh, maestría de literatura infantil y juvenil, ella fue mi profesora. Mira cómo te la voy a unir toda. oh Ella dio Dios, ella fue ¡qué envidia! ajá, ella fue mi profesora de una materia sobre la historia sin fin. Era analizar la historia interminable. Entonces, Verónica hizo un análisis en conjunto y nosotros, bueno, íbamos entregando nuestros análisis, íbamos conversando. Era una materia de lecturas compartidas. Entonces, bueno, imagínate yo poder compartir la historia interminable con Verónica Murguía. Y Verónica me envía de lo más amorosa su libro Aulilla a Venezuela. Y tú no sabes lo que, porque además yo no sabía, no me lo esperaba. Y cuando me llegó para mí fue una sorpresa muy grata. Y la sorpresa es triple porque Aulilla es uno de mis libros de cabecera y probablemente uno de mis libros favoritos del mundo mundial. Así, y lo digo con tono de fanático loco, ¿no? Porque No, es un hermano, libro que es una joya, Aulilla. Aulilla es una gran joya que no entiendo por qué no la vuelven a reeditar a lo grande. Pero es un gran libro, es un libro que a mí me apasionó mucho, me gustó mucho y casualmente Verónica contactamos hace poco y bueno, tengo el quinto jinete aquí sobre la mesa esperando que yo me calmara un poco con el trabajo para poder entrar en él.
Bueno, si logro recuperar el paquete, nos lo vamos a leer al tiempo, Freddy. ¡Yay! No, qué hermoso además porque Verónica es una de esas autoras que es mucho menos famosa de lo que debería. O De sea, lo que debería. la literatura de Verónica es algo tan poderoso, es muy sincrónico además que la hayas traído porque este es el segundo episodio de este podcast, el tercero va con ella y tanto a ti como a ella los vamos a tener en el seminario, así que qué hermoso que haya llegado la presencia de Verónica aquí. Solo por curiosidad, Freddy, ¿cómo es ella de profesora? Maravillosa, maravillosa. O sea, es un ser dedicado, es un ser, es como muy quisquilloso en el buen sentido. Es decir, que va a llevarte siempre hacia el lugar donde ella quiere, ella cree que tú puedas encontrar una respuesta. No hacia el lugar que ella quiere que tú llegues. O sea, no hacia su lugar, sino hacia la respuesta que tú necesitas en tu análisis. Y eso poca gente lo hace y es muy interesante. Entonces, claro, es demasiado dedicada en ese sentido. Es eso, es como una persona que está allí, es una mentora más que una profesora. Te va llevando, te va llevando, te va llevando y cuando llegas a tu respuesta, aunque no sea la misma, no compartas la misma que ella, pero es la respuesta y eso es una virtud. Ajá, qué maravilla, Freddy. Bueno, nos vamos acercando al final del episodio y no quisiera irme sin preguntarte por los libros que siempre llevas en tu maleta. Tú andas de un lado para otro conversando con jóvenes, con niños y creo que debe haber algunos libros que nunca faltan en tu maleta. ¿Cuáles son? Es muy chistoso porque es verdad, literalmente todos libros en la maleta. O sea, son unos libros escogidos. Mira, está el Aulilla de Verónica Murguía, por supuesto, conmigo siempre. Hay un libro que se llama La vida nocturna de los árboles, de Ujú, Shambi, eh, que lo publicó Caloton, que es de Tarabooks, que es un libro que está hecho a mano, es precioso, y que son historias de árboles. Lo que pasa es que lo hermoso del libro es que es artesanal, ¿no? Entonces, es un libro que habla mucho sobre el buen hacer del libro. Entonces, son páginas totalmente en negro, con árboles en colores muy vívidos porque son tintes naturales. ujú, Entonces, esto lo acompañan unos pequeños textos tradicionales alrededor de cierto tipo de árboles, ¿no? ujú. Eh, a ver, es que te cuento algo. Los libros que me acompañan en la maleta realmente son libros que pertenecen a mi memoria afectiva. Sí. Entonces, probablemente no sean los libros que más use en la mediación, pero sí son los libros que más me dan calor cuando lo necesito. Entonces, El mundo en un segundo, por ejemplo, de Bernardo Carvalho, es otro de los grandes libros, que es un libro muy chiquitito, de Planeta Tangerina, que también me acompaña mucho, y es por eso. O sea, si tú me preguntaras por cada de esos libros, si tú abrieras la maleta y vieras esos libros, me preguntaras cada libro, te diría, este es de tal persona en tal momento específico o en tal momento específico. Entonces, en ese sentido, soy como un poco tradicionalista con mis afectos. Luego hay libros que amo y que pertenecen como a mi propia experiencia, aunque no estén en la maleta, ¿no? Como Peter Pan, por ejemplo, de Barry, a mí me parece una gran obra que me acompaña siempre. Y no solo Peter Pan, sino el que vino antes, el de Peter Pan y los jardines de Kensington, que cuenta el origen de Peter Pan y de las hadas, y donde no existe Wendy todavía, donde es una especie de reformulación que hace James Barry sobre a este personaje, sobre la vida de este personaje, que es un libro que irónicamente uso mucho, con el que Ujú. trabajo mucho y que es un libro que está siempre en mi maleta. Oh, muchas gracias, Freddy, por ese recorrido por tu maleta lectora. Muy bonito también que menciones ahora a Peter Pan. Andaba otro de los episodios de este podcast que seguramente será el cuarto, va a ser con la profe Marcela Carranza de Argentina. Y una de las cosas de las que ella habla es justamente de los libros que te raptan, como ese rapto que también tiene Peter Pan que se va al otro mundo. Y pienso que hoy hemos hablado mucho de esos libros que son un rapto.
Así que quiero agradecerte un montón por tu participación, por esta conversación que fue tan divertida, tan rica y que se fue por tantos lugares inesperados. Y quisiera abrirte el espacio sencillamente como para que tú puedas ofrecer algunas palabras finales, algún concepto final para que cierres el podcast. No, simplemente, bueno, primero darte las gracias por la invitación, por esta conversación que ha estado maravillosa y resaltar algo que es como una pequeña obsesión que tengo últimamente, que es que cuando hablamos de lectura, primero tenemos que hablar de los sujetos que dialogan y luego entre ellos poner el libro. O sea, creo que en esta actualidad hace mucha falta restablecer el lazo del diálogo y del lugar seguro y del afecto para luego hablar de las obras, ¿no? Y darles ese espacio, ofrecerles ese espacio a los jóvenes para que ellos también puedan encontrarse con esas obras que los van a transformar y que luego, sabes, en el futuro, cuando hagan este ejercicio que hemos hecho tú y yo, encuentren, sabes, como que, en este Mm. momento específico, en este lugar, esta obra me marcó, sabes, no tanto porque Andrés o Freddy se las haya recomendado, sino porque se abrió un espacio seguro para que ellos pudieran permitirse encontrarse con esa obra. Muchísimas gracias, Freddy. Concuerdo completamente contigo en que los libros son llaves como para abrir esa complicidad, esa comunidad, esa amistad, como lo hemos hecho tú y yo hoy, pero esa amistad tiene que estar primero para que pueda profundizarse a través de las lecturas y a través de sus encuentros en las palabras. Este podcast hace parte del sexto seminario de literatura infantil y juvenil de Pereira, LIGPE, un evento que organiza la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia a través de su Programa Nacional de Concertación Cultural, de la Secretaría de Cultura de Pereira a través de su Programa Local de Concertación, a través del apoyo de la Empresa de Energía de Pereira y a través del apoyo de todos ustedes, nuestra comunidad amada. Así que muchas gracias para todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias también a ti, Freddy, y hasta la próxima.